Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí, listos para iniciar una nueva clase de discipulado. Esperamos y deseamos que todos vayan conectándose poco a poco para saludarnos, sí, y mandarnos un cariñoso abrazo a la distancia. Saludo con mucho gusto a Olivares, G. Olivares, ¿cómo estás? Carlita, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas noches. Ya son las 7 y unos minutitos y estamos esperando ya unirnos a través de Instagram y de Facebook para nuestra clase de discipulado. Mi hermano Manuel Cepeda, ¿qué tal? Betty, ¿cómo estás? Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va, Betty? ¿Cómo estás? Qué gusto, gracias a Dios. ¿Cómo están mis hermanitos? Bendiciones, Geo Olivares. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios por sus vidas. El pasado domingo ya tuvimos la primera reunión presencial en la Congre allá en México. Ahí estuvimos. Buenas noches, Rocío. Tuve el gusto de saludarte también. Y bueno, pues ahí estuvimos muy contentos, iniciando. Hola Patti, ¿cómo estás? Buenas noches, iniciando esta nueva etapa ya presencial, aunque la iglesia todos sabemos que no ha cerrado. Hemos estado continuamente, aún en estos 2 años de pandemia, tiempos difíciles, ¿verdad? Aún en estos 2 años pasados estuvimos siempre listos, escuchando la palabra de Dios. Marinita, Rocío, ya están acá también por Facebook, gracias a Dios. Y estuvimos reuniéndonos virtualmente, seguimos creciendo, gracias a Dios por la gracia que Dios nos ha concedido. Y bueno, fue y es un gusto regresar todos a casa, ¿sí? Estamos regresando poco a poco, de una manera prudente, para que, siguiendo todas las medidas de sana distancia, aunque es difícil a veces, ¿verdad? Porque somos una gran familia que nos amamos con todo el corazón y queremos abrazarnos y queremos pasar tiempos juntos, platicando, en fin, todos ustedes saben que la vida de iglesia es preciosa. La vida de iglesia es una vida que ya extrañábamos, ¿verdad? Ya extrañábamos, pero gracias a Dios ya pudimos regresar a casa presencialmente. Vamos a estar todos los domingos, ¿sí? Vamos a estar un tiempo en México, otro tiempo en Valle, pero la iglesia, como dice el hermano Myers, gracias a Dios la iglesia sigue caminando. Cumplimos, gracias a Dios, el pasado 21 de enero, 18 años, 18 años de estarle sirviendo a Dios juntos, gozándonos en Él, disfrutando su palabra, conociendo más y más hermanos, y estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio y honor de conocerlos y de servirles a ustedes en el amor de Cristo Jesús. Bueno, entonces les envío un fuerte abrazo y vamos a iniciar nuestra clase de discipulado, ¿sí? De discipulado. Marinita, qué gusto. Tus palabras para el pastor fueron muy importantes, como las palabras de todos nuestros hermanos. Y él ya está considerando, y ya consideró, ya oró, y que vamos a estar también más tiempo en México, ¿sí? Gracias a Dios por esa gracia que Dios nos concede. Rosa Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la gracia y la misericordia que nos has dado, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque te has dispensado en nuestras vidas, nos has llamado a ser tus hijos, nos has llenado con tu Espíritu Santo, nos alimentas cada día con tu palabra. Crecemos en ti, Señor, con gozo, con paz,
sabiendo que tú estás de nuestro lado, en nosotros, por nosotros y con nosotros. Gracias te damos por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, la obra que tú estás haciendo, Señor, en la vida de todos nosotros, porque todos juntos vamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, disfrutándote cada vez más y más y reconociendo que mientras más te conocemos, más te amamos, Señor, porque nos revelas tu amor divino, tu amor lleno de gracia y misericordia. Gracias por lo que nos enseñas cada vez. Gracias, bendito Padre, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, porque tú eres un buen Padre, Señor, y estás con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Gracias te damos, Padre, porque nos ayudas, Señor, a expresar a Cristo al mundo que no te conoce, Señor, y te damos gracias también porque nos ayudas a ser hallados en Cristo. Nos enseñas y tratamos de ser irreprensibles, Señor, obedeciendo tu palabra para ser hallados en Él para la próxima venida de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos por esa esperanza viva, Señor, que está en los cielos. Gracias, bendito Padre, porque cada uno de nosotros es olor fragante al mundo, Señor, del conocimiento de tu palabra. Gracias por la paz, por el gozo, aún gracias por las pruebas, Señor, que nos ayudan a ser mejores y nos ayudan, Señor, a reconocer que te necesitamos todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu gracia y tu misericordia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Lolita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pati, ¿cómo estás? Al rato te hago una llamadita con mucho gusto. Eli, qué bueno que estás aquí, princesa. Gracias a Dios. Todos ya estamos por aquí. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a nuestra Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y bueno, antes de leer el capítulo 7, versículo 1, leamos solamente un versículo, dos versículos del capítulo 5, donde dice, aquí dice la Escritura, viendo la multitud, el Señor Jesús ve la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esta noche también el Señor Jesús abre su boca y nos enseña diciendo, amén. El Señor Jesús nos enseña su palabra, la palabra de Dios, aleluya. Capítulo 7, versículo 1, dice la Escritura, el mismo Señor Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. A ninguno de nosotros, humanamente, nos gusta ser juzgados. Bueno, si no te gusta ser juzgado, no juzgues. ¿Sí? No juzguemos para no ser juzgados, dice la palabra de Dios, ¿sí? El mismo Señor Jesús lo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, a veces se juzga por lo que ven nuestros ojos, pero gracias a Dios que Dios no ve lo que ven nuestros ojos, sino Dios lo que ve el corazón. Dios ve el corazón. Hola Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve el corazón. Y dice en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Sí? Si nosotros juzgamos por criticar y porque las personas no hacen las cosas como nosotros las hubiéramos hecho, entonces juicio sin misericordia será para todo aquel que juzgue sin misericordia, ¿verdad? Porque solo, hermanos, hay uno bueno y se llama el Señor Jesús.
Todos los demás somos obra en proceso. Sí, somos obra en proceso. Y Dios nos llama a amar a todas las personas y no tienen que ser como nosotros, tienen que ser como Dios, ¿sí? Tenemos un gran ejemplo. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿de quién tenemos que aprender? Tenemos que aprender del Señor Jesús, ¿sí? Amar a todos los demás, pero aprender del Señor Jesús, ¿sí? Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Dice también una escritura que solo hay uno bueno, y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y el mismo Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Sí? Entonces, sabiendo que solo Dios es bueno. Buenas noches, Rosa Elena, bienvenida. ¿Cómo estás? Porque Dios nos llama a ser como Él. Si nos hemos de comparar con alguien, comparémonos con el Señor Jesús. Ahí sí tenemos un estatus muy elevado que alcanzar, ¿sí? Pero no nos comparemos con las demás personas, ni esperemos que sean como nosotros. Ellos y todos debemos de ser como el Señor Jesús. ¿Qué tal, mi hermano Marquito? ¿Cómo estás? Saludos a Juanita, a Stephanie, también un abrazo para ellas. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3, dice el Señor Jesús, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Una paja incrustada en el ojo de mi hermano. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Es decir, ¿por qué miras o por qué miro o por qué miramos los errores de los demás? Y dice, y no echas de ver, y no te pones a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Sí? Eso significa que si nosotros estamos viendo los errores de los demás, en realidad nos estamos condenando a nosotros mismos porque ellos pueden tener una paja, ¿sí? Una plumita, ¿sí? Clavada en un ojo, pero nosotros podemos tener una viga. Una viga es un madero grande, ¿sí? Grande, fuerte, que sirve para sostener losas, techos, en fin, ¿no? Entonces imagínate una viga metida en nuestro propio ojo, no nos permite ver, ¿sí? No nos permite ver la paja para sacarla del ojo de nuestro hermano. Vean lo que dice. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja? ¿Por qué miras el error que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano? ¿Cómo le vamos a decir a un hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? No te muevas, abre el ojo grande. Y ahí estamos, ¿no? No te muevas. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo. Si nosotros juzgamos a los hermanos, ¿cuánto más tendremos de malo en nuestros ojos, en nuestro ojo? Que si ellos tienen una paja, nosotros tenemos una viga. Alabado sea Dios por la palabra que nos da, ¿verdad? Y dice en el versículo 5, hay una palabra muy fuerte que el Señor Jesús la mencionó varias veces y dice, y en mi Biblia dice así, y yo creo que también en la tuya, dice, hipócrita, ay, hipócrita,
con signos de admiración, o sea que hay que subrayar. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Saca tu juicio, tu crítica, tu murmuración de tu propio ojo. Y entonces, cuando la saques, verás bien para sacar la pequeña paja del ojo de tu hermano. Hola Georgette, buenas noches. Marieta, ¿cómo estás? Dios nos exhorta, ¿verdad? Dios nos exhorta a caminar en el amor de Dios, reconociendo, amados hermanos, que todos estamos siendo renovados, transformados, ¿sí? En nuestra antigua manera de vivir, y todos somos obra en proceso. Unos llevan unos pasos más adelante, otros pasitos más atrás, otros igual van junto con nosotros, pero todos vamos en este caminar. Y Dios nos llama a que nos amemos con un corazón limpio, sin hipocresía, sin dobleces, como Dios nos ama. Y dice aquí, me sorprende mucho el Señor que dice en el versículo 4 nuevamente, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en tu propio ojo, en el ojo tuyo. A veces somos más conscientes de las cosas naturales que de las cosas espirituales. Y una vez nos enseñaron que tienes tu mano, ¿no? Que cuando señalamos con un dedo, por ejemplo, estoy señalando con un dedo, hay 3 dedos que me están señalando a mí, ¿sí? Entonces, cuando yo señalo el pecado o el error o la paja en el ojo de mi hermano, hay 3 dedos que me están acusando. Entonces, con la medida con que mido y con el juicio con que juzgo, yo mismo, tú mismo vas a ser juzgado. Si quieres recibir de Dios misericordia, debemos de dar misericordia a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la medida con que medimos, y podemos tener una medida de juicio, una medida implacable de murmuración y de crítica, pero por otro lado también hay una medida de gracia, de misericordia, de compasión, ¿sí? Hacia los demás, especialmente hacia los hermanos en la fe, a nuestra propia familia. Y viviendo en este mundo, y mientras vivamos en un cuerpo de carne, todos somos susceptibles de fallar. Solo hay uno bueno y Dios mira desde los cielos. A ver si hay uno bueno. ¿Y qué crees? Ay, no estamos ni tú ni yo. No estamos en esa lista de los buenos. ¿Por qué? Porque no hay uno. Bueno, si hay uno. Se llama Dios. Se llama el Señor Jesús. Él es el único bueno. Todos los demás estamos siendo renovados, transformados por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, regresando a esta palabra que Dios nos da, vamos a repetir el versículo 1, porque es importante que quede este rema, esta revelación realmente en nuestro corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, como si fuese un bestseller, un libro de historia, y sí es un libro de historia, pero es un libro de historia lleno de vida y de enseñanza de parte de Dios. Pero cuando la leemos discerniendo cada palabra, reconociendo que es la palabra de Dios hablándonos a cada uno de nosotros, y estamos atentos al aliento de la boca de Dios, que es su palabra, dándole el lugar que merece en nuestra vida, con respeto, con honor, sabiendo que Dios está hablando, enseñándonos, dándonos palabras de vida eterna, que van transformándonos, que nos van renovando, para cada día ser mejores. ¿Y sabes para qué? Dios nos está preparando para la eternidad. ¿Sí? Sí, buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos han añadidas. Eso es verdad.
Pero la gran verdad de las verdades, y toda la palabra de Dios es verdad, es que nos está preparando para la vida eterna. Ya la tenemos desde el momento que conocemos al Padre, estamos disfrutando de la vida eterna, pero nos está preparando para la eternidad, ¿sí? Nos está preparando para la eternidad, para alcanzar esa esperanza viva que nos está reservada en los cielos. Estamos siendo discipulados, entrenados, capacitados para ser hallados en Cristo en su próxima venida. Es importante que nos enfoquemos en las cosas que son eternas y no en las cosas que perecen. Amén. Dice nuevamente Mateo capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Palabra fuerte, pero palabra real. Esta es parte del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque Dios quiere que seamos irreprensibles. Dios nos está preparando, nos está alimentando con su palabra. Esta es también, si está en la palabra en la Biblia, es palabra de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, tiene que hacer una diferencia con el mundo. Cuando escuchamos que en una reunión están juzgando, están criticando, es mejor cerrar nuestros labios y sonreír si no tenemos nada bueno que decir. Es mejor guardar nuestras palabras, porque un día vamos a dar cuentas por todo lo que hablemos, ¿sí? Y algunos vamos a ser avergonzados delante del Padre. Entonces, bajo el gobierno celestial del reino de Dios, sus ciudadanos, que somos todos nosotros, seremos juzgados con el juicio con que juzguemos. Nuevamente, bajo el gobierno celestial del reino de Dios, sus ciudadanos, que somos todos nosotros, porque tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Seremos juzgados con el juicio con que nosotros juzguemos. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí? Si hay algunos que juzgan a otros con justicia, el Señor los juzgará a ellos también con la misma justicia con que juzgan a los demás. Si hay personas creyentes en Cristo Jesús que juzgan con misericordia a otros, entonces estos mismos serán juzgados con misericordia de parte de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Siembras misericordia, cosecharás misericordia. Siembras juicio, cosecharás juicio. ¿Sí? En Santiago capítulo 2, versículo 13, libro de Santiago capítulo 2, versículo 13, dice así, porque juicio sin misericordia será, nuevamente, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cuántos de nosotros queremos misericordia? De hecho, Dios dice en el libro a los Hebreos, dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Sí? Entonces queremos misericordia. Bueno, ¿y qué es la misericordia? La misericordia es el amor de Dios que nos expresa, reconociendo que solo somos carne y sangre y llenos de imperfecciones, ¿sí?
porque por nuestras propias obras, por nuestras propias fuerzas, nunca seríamos salvos. Y sabiendo Dios esto, Dios nos dio su misericordia, expresándola en la persona del Señor Jesucristo crucificado en la cruz. El Señor Jesús fue a la cruz por misericordia. Desde allá nos perdonó antes de conocerlo, por misericordia. Y desde allá dijo, cuando levantó los ojos al Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí estaban los romanos al pie de la cruz, ahí estaban los judíos escarneciendo al Señor, ahí estaban los que gritaron, crucifíquenle. Y sin embargo el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Entonces, dice aquí con claridad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Entonces, qué importante es no juzgar. Cuando Dios ya nos dio de su misericordia. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios ya nos dio de su misericordia y la sigue dando. Como nos comparte también nuestro hermano Luis Barrientos, dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y él lo dice porque lo dice la Escritura. Él está refiriéndose a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No es Primera de Luis 1:1. Él está refiriéndose a lo que dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana necesitamos de la fuente de misericordia de Dios. Amén. Las necesitamos cada mañana. Gloria a Cristo Jesús, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia va a ser para aquel que no haga misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Buscando la palabra juicio en un libro de derecho, dice aquí que juicio es el conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar sentencia, ¿sí? El conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar sentencia, ¿sí? Hay una sentencia en un juicio. Entonces, si nosotros estamos juzgando a los demás, nos estamos haciendo jueces. Y nosotros no somos jueces, ¿no? No somos jueces, somos amados hijos de Dios, porque así lo dice la palabra, amados hijos de Dios, que estamos en proceso, que estamos creciendo a través de la palabra de Dios. Hola Mini, ¿cómo estás? Estamos creciendo a través de la palabra de Dios por su gracia, ¿sí? Por su gracia. Entonces, antes de levantar juicio contra alguien, debemos de revisar cómo estamos cada uno delante de Dios. Ay, Señor, entonces, somos obra en proceso, no somos perfectos. Dios quiere que seamos perfectos porque nos lleva hacia esa perfección. Por eso dice que ya dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. No significa dejar los principios básicos de la palabra de Dios, esos son los rudimentos. Los rudimentos son los principios básicos, sino que sigamos hacia adelante, ¿sí? Sigamos hacia adelante, hacia la perfección. Amén. Eso es lo que quiere Dios, que sigamos adelante. No somos perfectos, pero quiere que seamos perfectos. Dios sí quiere que seamos perfectos, perfectos en su amor. Sí, Dios sí quiere. Por eso Pablo dijo, dejando atrás lo que queda atrás, sigo hacia adelante, extendiéndome hacia el supremo llamamiento de Dios. ¿Sí? Tenemos que crecer más y no quedarnos muchos años en el primer escalón,
Hay mucho que caminar. Dios tiene tanto que revelarnos, Dios tiene tanto que enseñarnos. Apenas estamos acariciando los primeros pasos de todo lo que Dios nos va a dar, así que sigamos adelante, sigamos adelante. Hola linda, buenas noches. Sigamos adelante, sí, dejando atrás lo que queda atrás y sigámonos extendiéndonos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Y bueno, entonces la misericordia la misericordia se conduele de los trabajos y de las miserias ajenas. Eso lo encontré en un diccionario bíblico, ¿sí? Se conduele de los trabajos y de las miserias ajenas, es decir, cuando sabes que inclusive son miserias nuestras también, cuando estamos desesperados por algo y nuestra condición está a veces mal delante de Dios. Bueno, pues la misericordia de Dios nos levanta, la misericordia de Dios nos anima, la misericordia de Dios nos conforta, la misericordia de Dios nos ama. Aleluya, ¿sí? Necesitamos recibir esa misericordia de Dios para compartir con los demás, de esa misericordia que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Para consolar con el consuelo que Dios nos ha consolado. ¿Dios está consolado de algo? ¿Sí? Bueno, alabado sea el Señor. Hay que consolar a los que están en alguna prueba. Hay que consolar a los demás porque también ellos necesitan misericordia. Aleluya, ¿sí? Entonces la paja que está en el ojo del hermano debe recordarnos que tenemos una viga en nuestro ojo cuando nos ponemos a juzgar, ¿sí? Mientras la viga permanezca en nuestro ojo, veremos borrosamente para tratar de ayudar a un hermano. Más bien la ayuda la necesitamos nosotros. Tal vez el hermano que apenas tiene una paja necesita quitarnos la viga que está en nuestro ojo, ¿sí? Porque tal vez él solo tiene una paja y nosotros tenemos una viga. Entonces reconocer que para Dios el suelo está parejo y reconocer que todos necesitamos desesperadamente al Señor. Él es el aire que respiramos, Él es la luz y el sol de cada mañana, Él es todo en nosotros y por nosotros. Sin Él no somos nada y no tenemos nada. Aleluya. ¿Sí? Y bueno, también me puse a buscar lo que significa la palabra hipócrita, que todos sabemos lo que significa, ¿sí? Y bueno, dice que es una persona que finge ser quien no es. Los fariseos, los intérpretes de la ley, que trataban de poner cargas sobre las personas y estaban ahí viendo, ahora sí que la paja en el ojo de todos los demás, ellos traían una viga, ¿no? Entonces, el Señor Jesús les decía, hipócrita, por fuera te ves hermoso, pero por dentro son paredes blanqueadas. Predican lo que no viven, ¿sí? Predican lo que no viven. Y entonces el Señor Jesús confrontaba a los fariseos que ponían carga sobre las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque juzgaban, criticaban al Señor Jesús cuando sanaba a los enfermos aún en el día de reposo. Y el Señor Jesús les decía, pues más grande que el templo es el Señor. Y la misericordia es más grande para los hijos que y les decía, ¿no? ¿Quién de ustedes en el día de reposo no desata a su buey que cae en un agujero? Y es día de reposo y van y lo sacan. Y no es bueno que esta hija de Abraham sea desatada en el día de reposo, después de tantos años de estar encorvada, ¿sí? Entonces sí desataban a su buey que se había caído en un hoyo, en una barranca, pero juzgaban cuando el Señor Jesús trataba de hacer el bien a una persona que vale más que cualquier animal del campo, cualquier
animal en realidad, ¿sí? Entonces, por eso les decía hipócritas, paredes blanqueadas. Entonces, aquí también el Señor Jesús lo vuelve a decir, hipócrita, saca primero la paja de tu ojo y verás la viga, saca la paja del ojo la viga de tu ojo y entonces verás la paja en el ojo de tu hermano. Así decía el Señor, sí, así dijo el Señor Jesús. Entonces, un hipócrita es una persona que finge ser quien no es. Es como un actor en una obra de teatro. Actúa para ser visto por los hombres, pero su corazón está muy lejos de las cosas de Dios. Entonces, ¿sí? Debemos reconocer cuando Dios está hablando con cada uno de nosotros y recibir la palabra para nosotros. Yo recibo la palabra de Dios para mí, ¿sí? Y Dios nos da la palabra para cada uno de nosotros. Dice aquí también en Santiago capítulo 4, versículo 11, dice la Escritura, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Sí? Juzgar también es murmurar, también es criticar. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sí? ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? ¿Acaso somos mejores que los demás? No. Nosotros debemos de ser mejores que nosotros mismos. Hoy tenemos que ser mejores que ayer y mañana tendremos que ser mejores que hoy. Y no debemos de compararnos unos con otros, sabiendo que todos vamos en el mismo camino. Amén. Y con la vara que medimos, seremos medidos. Con la vara que usemos para juzgar a los demás, seremos juzgados. Así dice el Señor. ¿Sí? Santiago 5:9. Aquí lo dice también. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Gracias, Padre, por darnos esta palabra que necesitamos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Gloria a Cristo Jesús, ¿eh? Que nos está hablando. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice así, repito la escritura, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice así, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor Jesús, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, dice el apóstol Pablo, por amor de vosotros, para que en nosotros, ¿sí?, aprendáis, que aprendamos de Pablo y de Apolos, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cuándo vamos a tener un mismo pensamiento? ¿Cuándo vamos a
Hay divisiones a veces en algunos lugares porque unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, pero dice la palabra de Dios que es necesario que haya disensiones para que seamos probados, es una prueba. Y Dios dice que es necesario que eso suceda, ¿sí? Pero también dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aquí está en la Biblia, 1 Corintios 4:6, en la segunda parte, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces no debemos cada uno de nosotros que está compartiendo la palabra a no pensar y a no decir más de lo que está en las Escrituras. ¿Cómo podemos centrarnos? En el matrimonio, en la congregación, en cualquier ministerio. ¿Cómo podemos llegar a pensar lo mismo cuando todos hablamos lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando todos decimos lo que dice la palabra de Dios, sobre todo lo vivimos, entonces estamos en unidad, porque estamos hablando y estamos diciendo lo que está escrito en la Biblia, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, para que eso no suceda, es necesario pensar una misma cosa, hablar una misma cosa, conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Ahora miren, mis hermanos, Dios lo ve todo, nada le es oculto. No porque no está a un lado de nosotros de una manera física que lo podamos tocar, aunque sí está dentro de nosotros, porque no ignoramos que somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Dice en el Salmo capítulo 33, vamos para allá, Salmos capítulo 33, versículo 13, Salmo 33, 13. Gloria a Dios por la palabra que nos da, y gracias a Dios que todo está por escrito. Salmo 33, versículo 13, vamos a leer del 13 al 15. Escrito está, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Desde los cielos miró Jehová. ¿Desde dónde? Desde los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Pregúntale a los niños cuántos cielos hay, te lo dicen perfectamente bien. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Y en esos todos estamos tú y estoy yo. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Versículo 15. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dios nos ve, sí, nosotros no lo vemos. Somos el templo del Espíritu Santo, pero Dios nos ve. Dios nos ve y está atento a todo lo que hacemos. ¿Cómo podemos hacer para no juzgar? ¿Sabes una cosa? Hay una manera. Crecer espiritualmente. Veamos lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Para no juzgar, ¿sí? Y para ser más obedientes, porque sé que lo estás intentando y yo también lo estoy intentando, obedecer la palabra de Dios, pero Dios nos dice cómo lo podemos hacer. Mira, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, le habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero también a nosotros, ¿sí? Inspirado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces hay dos grupos. Los espirituales, los que andan conforme al Espíritu, y los carnales. Y está hablando de la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hay dos grupos. Unos espirituales y otros carnales. Esos carnales
son los niños en Cristo, ¿sí? Y los espirituales son los que van creciendo, madurando. Amén. Muy bien. Versículo 2, dice Pablo a la iglesia de Corinto y nos dice a nosotros: os di a beber leche y no vianda, es decir, alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando un niño nace, no le vas a dar un filete con papas, ¿sí? Le vas a dar leche, porque es lo que puede digerir. Y cada 3 o cada 4 horas le das un biberón con leche, cada 3 o 4 horas, cada 3 o 4 horas, ¿sí? Bien, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, y dice Pablo, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Es decir, Pablo les decía a la iglesia, les doy leche espiritual y les sigo dando leche espiritual porque siguen siendo niños en Cristo. ¿Y cómo se da cuenta Pablo que la iglesia no crecía en estatura? ¿Por qué? Porque eran carnales, andaban en la carne, no que vendían carne, sino que andaban en la carne. Porque aún sois carnales, dice el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, se encelaba uno del otro, contiendas, se peleaban unos con otros, disensiones, ¿sí? Pues uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces, una iglesia que ha crecido poco, es una iglesia que anda en la carne. Y ahí están las murmuraciones, y ahí está el juicio, y ahí están las críticas, y ahí está. ¿Por qué? Por el crecimiento de esa iglesia. Y todas las iglesias pasamos por esas etapas. Ninguno de nosotros nació siendo adulto. Todos nacimos siendo niños, ¿sí? Y como niños hacíamos berrinches, como niños dábamos pataditas, y como niños tirábamos la comida, y como niños cuántas cosas no hacíamos. Pero fuimos creciendo y dejamos las cosas que eran de niños, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí mismo en el capítulo 1, versículo 10. Dice así: os ruego, estamos en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando todos hayamos crecido espiritualmente. Pero dentro de la congregación, gracias a Dios por la congregación, gracias a Dios por los niños en Cristo, gracias a Dios por todos los que van creciendo, gracias a Dios por los ancianos, gracias a Dios por todos los que van madurando. Hay diferentes estaturas de crecimiento, ¿sí? Todos fuimos niños espirituales, todos hicimos pataletas y berrinches, todos murmuramos, todos juzgamos. Pero Dios quiere que sigamos creciendo y dejemos las cosas que pertenecen a los niños en Cristo. ¿Sí? Muy bien, vamos a otra escritura. Vamos a aquí mismo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice así, 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, dice, está hablando el apóstol Pablo, y sabes una cosa, cuando tú eras niño, y cuando yo era niña, y cuando algunos siguen siendo niños, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Ay, aquí viene la palabra. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Entonces Dios espera que crezcamos, y el crecimiento lo da Dios,
para que dejemos lo que es de niño y todos tengamos un mismo pensamiento, un mismo hablar, ¿sí? Cuando nos llenemos más y más de la palabra de Dios, vamos a pensar todos lo mismo cuando la palabra de Dios sobreabunde en nuestro corazón. Amén. Ese es el anhelo de Dios, que crezcamos, que seamos, que maduremos, que vayamos hacia lo perfecto. Mira lo que dice 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y algunos no solo profetizan, algunos hasta se inventan cosas, ¿no? Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, porque todo será revelado por Dios. Entonces hemos visto que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos un crecimiento espiritual, todos estamos creciendo, siempre va a haber un hermano que ha crecido más que tú y siempre vas a tener un hermano que ha crecido menos que tú, al cual tenemos todos que apoyar, como nos apoyan a nosotros los hermanos más crecidos. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, 10:31, dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Versículo 32 dice, no seáis tropiezo, que por ti no haya hermanos que tropiecen, ¿sí? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cómo vamos a no ser tropiezo cuando somos oidores y hacedores de la palabra? Cuando permitimos que lo que Dios nos está hablando lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica, que no seamos como algunas personas que les entra la palabra por un lado y por otro lado se les escapa, ¿sí? Sino que entre la palabra y que baje al corazón, porque debemos de reconocer que todo lo que estamos leyendo, todo lo que el Señor nos está revelando, ¿sí? Todo lo que nos está revelando es para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Amén. Dice en el versículo 18 aquí mismo, 1 Corintios 11:18, dice así: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando hay disensiones, hermanos, ánimo, salgamos aprobados, llevemos a paz cualquier situación y hablemos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Por eso dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, algunos somos aprobados y otros somos reprobados, ¿sí? Si pasamos la prueba, somos aprobados, ¿sí? Si nos reprueba el Señor, danos otra oportunidad y vamos de nuevo, porque Dios es un Dios de una segunda, tercera, cuarta, quinta y todas las oportunidades que se necesiten. Pero Dios conoce los corazones. Amén. Señor, ayúdanos a ser como tú, como dice el apóstol Pablo aquí mismo. Ay, Dios nos da muchas cosas. Mira, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice Pablo. Dice Pablo, pareciera que es arrogancia de Pablo, pero no. Dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Si Pablo era imitador de Cristo, entonces decía Pablo, Iglesia de Corinto, imítenme a mí porque yo sigo a Cristo, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús.
Alabado sea el Señor. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Alabado sea el Señor. Todos estamos bajo sujeción. Y aquel que cree que no está bajo sujeción está equivocado. Necesita leer más y más de la palabra de Dios. Todos estamos bajo sujeción. Dios nos da instrucciones, Dios nos da palabra para que seamos oidores y hacedores de su voluntad, ¿sí? Y podamos comprender la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a continuar la próxima clase. El tiempo se nos ha terminado, ¿sí? Y es el tiempo de darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor, y nosotros inclinamos nuestro oído a tus razones, a tus dichos, y recibimos tu palabra con mansedumbre en nuestro corazón, para ser oidores y hacedores de ella, no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Gracias por lo que nos enseñas, bendito Padre. Guardamos tus palabras en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de ella. Gracias por esta palabra que nos das en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y también quiero darle las gracias a Marinita, que tomó mi clase el día de ayer, siempre con un corazón dispuesto, igual que de mis demás hermanos, cuando les pedimos que nos apoyen con alguna clase. Muchas gracias a Manolo, a Marinita, muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo siempre. Amén. Gracias a Dios. Sí, mi Pati, Dios es bueno y nos habla directo. ¿Sí? Alabado sea Dios. Francisco, bendiciones también, hermano. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga grandemente. Marieta, bendiciones. Marinita, todos. Un abrazo con mucho cariño y mucho respeto. Araceli, un abrazo, mi hermanita. Bendiciones para todos. Los amamos, mi esposo y yo. Sí, y en unos minutitos más está con nosotros la siguiente clase con el pastor Joaquín Recamier, que siempre tiene una palabra rema para nosotros, sí, igual que todos los demás hermanos. Bendiciones, bendiciones, muy buenas noches. Hijita, bendiciones, saludos a Santi y a Nicole.